toda mi pantalla, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Ustedes ya conocen, han practicado o quizás han llevado, porque acá entiendo que son ya, ya muchos de ustedes trabajan, ya quizás es su segunda carrera, están complementando, han utilizado el SPS? No, profesor. Mm, No, profesor. no, a ver, nadie, confirme, con toda confianza, por favor. No, sí, dice por ahí Kevin, ya. ¿Qué tal, Kevin? Ya, muy bien, Kevin me dice, sí, solo Kevin. Mm, no, 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 aún no, aquí, ya, no. Hay otro Kevin. Kevin me ha dicho, el anterior Kevin me ha dicho que sí. A ver, Kevin, ¿puedes, con tu micrófono, puedes participar, Kevin? Kevin Paul. ¿Me escuchas, Kevin Paul? Quisiera saber hasta qué nivel has conocido ya este programita del SPS. Es un programa de estadística para sacar, claro, hay muchas medidas que se pueden utilizar, ¿no? No tengo audio. Ya. ¿Cuándo lo utilizaste en todo caso, Kevin, el SPS? Si podrías escribir, por favor. En el 2015, ya, en tu estudio, para un proyecto, para la tesis. No sé si me escucha, Kevin. Paul. Bien, ya. Entonces, la idea del curso de estadística, ya, muy bien. Curso de estadística, o sea, has llevado en la universidad, entiendo así, ¿no? Que has llevado alguna asignatura en la universidad, en la, estadística, y lo has aplicado en tu tesis. Eso es lo que entiendo. Muy bien, excelente. Entonces, lo que yo voy a explicar es lo básico del SPS, ¿ya? Para que ustedes puedan practicar en función a los temas que están programados dentro de nuestra asignatura. Entonces, yo les sugiero a ustedes que se puedan conseguir este programita, ¿ya? O si no, también yo les puedo compartir, ¿no? Acá tengo unos instaladores, les puedo compartir. A ver, voy a abrir ahora me recuerdo que creo que con ustedes no he compartido. Aquí está nuestra aula virtual, ¿no? Aquí está nuestra aula virtual. Y pues ese es el formato de la universidad, en este caso de la modalidad semipresencial, ¿correcto? Entonces, aquí vamos, aquí a ver, en, y fruto académico, ya, en videoclases y tutoría, aquí les he compartido las diapositivas de las que vamos a trabajar. Y aquí están los materiales, ¿eh? Unidad 1, unidad 2, unidad 3 y unidad 4. ¿Ya? Entonces, aquí también les voy a compartir los instaladores si es que lo necesitan o si pueden conseguir, no hay ningún problema. La versión no tanto influye. Ya les comento, por ejemplo, aquí yo tengo la versión, el SPS versión 25 y en el doctorado hemos llevado con la 18. Entonces, no hay ningún problema, es poca la diferencia, no hay ningún problema. Si pueden conseguir uno de ellos, perfecto. Pero les puedo compartir también por aquí, por este medio, para que ustedes se pueden instalar, ¿ya? Por ejemplo, esta es mi aula, vamos a ver, mi aula de la manera presencial, y ahí les estoy compartiendo yo instaladores, inclusive también una guía de formato APA, ¿no? Para dar un curso, ¿sí? Un ratito, ¿sí? Este es de la manera presencial, con diferentes formatos, y aquí les comparto, aquí está, ¿ven? Les comparto una guía, ¿no?
para la asignatura que hemos elaborado. Y aquí están diferentes instaladores del SPS. Cualquiera de estos tres es la versión 25. Y esta es con la que traen el doctorado. En este caso, la versión 18. Estos tres, ¿no? Para poder instalar, tienen que desactivar su antivirus. La 18 no. Y aquí tenemos que compartir un manual de las normas, en este caso APA, la séptima edición. Creo que les voy a compartir también estos insumos en su aula virtual. ¿Ya? Entonces yo les sugiero que ustedes se pueden instalar. No pide licencia, no. Ahí van a revisar ustedes su video tutorial y van a seguir la secuencia. ¿Ya? Ah, no estoy viendo, por favor, el chat. Yo les sugiero, ¿no? A pesar que estamos en esta modalidad de la semipresencialidad, por favor, utilicemos, y sí, por favor, porque hay nuevas. No hay problema, como digo, la versión Kevin. Yo tengo instalado la 25, esa es la que estoy mostrándoles. Yo de aquí me he instalado. Esta es la primera que tengo instalado yo. ¿Ya? Pero sin embargo, aquí tengo otros instaladores. Y en el doctorado del año pasado, el doctor nos ha compartido este 18. Es poca la diferencia, no hay ningún problema en la versión, ¿ya? Entonces les voy a compartir. Ustedes van a revisar ahí, aquí donde dice materiales, ¿ya? Y aquí les voy a compartir, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, pero sí les pido, por favor, participen fluidamente con su micrófono, ¿correcto? A ver, vamos con una pequeña presentación breve, como saben que tenemos poco tiempo. Bueno, quien les habla, ya ustedes conocen mis datos, soy Wilfredo Teórico Lozano, yo tengo buena cantidad de añitos enseñando en los diferentes niveles educativos. Lo que busco es, en este caso, que ustedes puedan interpretar cuadros, tablas y gráficos estadísticos para poder realizar proyecciones con problemas, ¿no? Aplicando inclusive las probabilidades, ¿ya? Estos temas son muy importantes y necesarios para que ustedes puedan desarrollar, ¿no? En fenómenos, algún estudio, como dice el compañero, tengan aplicado en la tesis, o un estudio que por ahí van a realizar. Además, les comparto mi número celular, ¿correcto? Yo les sugiero, si quisiera alguna duda, con toda confianza, por favor, podrían llamar. Y aquí está el correo también de la corporación. Sin embargo, yo doy prioridad a que me puedan llamar, no hay ningún problema. Si es que hay posibilidad de repente de hacer una videollamada, les voy a compartir o hacemos una videollamada para poder dar de repente solución a algunas dudas que se presenten en el transcurso de la sesión. ¿Ya? ¿Sería necesario crear un grupo de WhatsApp? ¿Qué dicen ustedes, ya que estamos en esto de la virtualidad? ¿Sería necesario o no? Sí, profesor, sería más factible. Sí, muy bien. Ya Sí, entonces, profe, mejor, mejor. Sí, sería mejor. mejor. Muy bien. Kenny, ¿qué tal si me puedes crear el grupo de WhatsApp en estos momentos, mientras que yo voy presentándome? Ya, profesor, ahorita lo creo. Porfa, y comparte el enlace por acá, por el chat, Aquí, ¿ya? ahí le meto. Voy a poner acá, con este nombre, ahorita, UC, Intercontinental, nuestro NRC es el 13, este es un aula fusionada, 13814, 13814, y ahí ponemos estadística, semi hay que ponerle, por favor, porque también tengo en presencial y en el virtual. Con este nombre, por favor, Kenny, ahí está en el chat, ¿correcto? Está bien, profesor. Ya Ahora está el lo. enlace. Muy bien. Comparte luego el enlace para que se coopere Zoom. Pero ahí, por favor, les agradecería bastante que no compartan el enlace con otras personas. Sabemos que hay personas por ahí que, vamos a llamarla así, buena gente, no quieren apoyar, ¿no? Y sabemos cómo. Pues yo les sugiero que no utilicen eso. Yo ya tengo sus formatos de esas personas, entonces la universidad prohíbe justamente los plagios, ¿ya? Más bien, cuando si existiera alguna duda, con toda confianza, por favor, me pueden llamar y si es posible, hacemos una videollamada y les respondo. Tengo todos los años para poder apoyarles, ¿no? De repente también responder a las dudas que se generan en el transcurso de las sesiones. ¿Ya? Bien. Vamos entonces aquí a la presentación. Nuestro sílabo, sabemos que la estadística es parte de la matemática, es un curso netamente teórico-práctico, ¿ya? Muy bien, donde en la primera unidad vamos a trabajar la introducción a la estadística y tipos de distribuciones, ¿correcto? Además, gráficos estadísticos. En la segunda vamos a trabajar ya con dos dimensiones, con dos variables, ¿correcto? En la tercera unidad vamos a trabajar las medidas,
de tendencia central, variación, posición y deformación, y culminamos con la cuarta en probabilidades. Bien. La metodología va a ser netamente práctica. Yo lo que voy a desarrollar las clases, ¿no? Va a ser en función al producto académico. ¿Qué es lo que necesitan ustedes para desarrollar su producto académico? ¿Correcto? Bien. Aquí a los contenidos ustedes ya conocemos que en la aula virtual tenemos foros y también autoevaluaciones. Ustedes pueden desarrollar y ellos suman puntos, ¿no? ¿Correcto? Eso ya sabemos que suman puntos a sus productos académicos. Ya en el foro de consultas les voy a comunicar cuántos suman puntos. Lo voy a mandar de todas maneras. Bien, aquí tenemos la fórmula de los promedios que ustedes pueden aquí conseguir para encontrar el promedio final. ¿Ya? La bibliografía que utilizamos nosotros en la universidad es el libro básico, es el libro base, es el del Mario Triol. Pero también utilizamos algunos libros complementarios, ahí les menciono. ¿Correcto? Muy bien. Lo que se pide es, por favor, puntualidad, respeto, tanto aquí en el chat como en el WhatsApp que vamos a trabajar, en las clases también, utilizamos el micrófono. La honradez, por favor, sean sinceros a desarrollar sus productos académicos, sean honestos. Y el compromiso, así como estamos empezando, por favor, ya logremos terminar. La idea es, siempre he dicho, si inicio, tengo que terminar. El apoyo mutuo entre ustedes, quizás en el producto académico que va a ser en forma grupal. Producto académico, ya yo voy a formar los grupos en forma aleatoria en el sistema, voy a ordenar y se les va a comunicar con anticipación. Por favor, agradecería bastante que ustedes desarrollen la evaluación diagnóstica, ¿correcto? Sabemos que la evaluación diagnóstica no se va a promediar, pero sí es un requisito que tengo que entregar. Bien, ahí voy a anotar el nivel de información que tienen ustedes sobre la ciencia. ¿Correcto? Acá además también se ha considerado, ¿no?, la bibliografía que estamos trabajando. ¿Ya? Muy bien. Vamos rápidamente con la introducción a la estadística. Vamos rápido, veloz. Ustedes tienen, como le digo, ¿ya ubicaron dónde están estas diapositivas? ¿Se ubicaron? Sí, profesor. Muy bien. En la videoclase, en materiales, aquí está. Entran a unidad número 1 y ahí están todas las diapositivas, ¿ya? En formato PDF. Y ahora se entrega todos los formatos. Muy bien. Vamos entonces por aquí. Vamos a la introducción a la estadística. Rápidamente, nuestro propósito es definir la estadística e identificar los tipos de datos en situaciones cotidianas, en la vida cotidiana. Dice que la matemática no es matemática si no se aplica en la vida cotidiana. ¿Ya? ¿Qué temas trabajamos? Vamos a trabajar lo que es, en este caso, la definición de la estadística, ¿sí?, la importancia, clases y los términos más utilizados dentro de la estadística. Es decir, la estadística es una asignatura muy utilizada en las diferentes ramas, ¿no? Por ejemplo, en la universidad para desarrollar nuestra tesis, en nuestros hospitales para poder sacar de repente algunas conclusiones en la parte industrial, en el comercio, en el periodismo, en el campo laboral, ¿no?, etcétera. Entonces, la estadística es una rama muy importante. Si ustedes continúan, por ejemplo, ahora del pregrado, pasan al posgrado, en la maestría van a llevar la estadística. En el doctorado van a llevar la estadística. Entonces, es una herramienta necesaria. Muy bien. ¿Y cómo entendemos a la estadística? ¿Cómo en sí podemos entender la estadística? La estadística en sí es si determinamos un determinado problema, un determinado fenómeno, ¿correcto? ¿Sí? Lo que debemos hacer en primer lugar es recolectar información, ¿correcto? Vamos a recolectar esa información. Primero identifico un problema, un fenómeno. En, en la modalidad presencial llevamos el reto, buscamos un reto, y de ahí recolectamos información. Esa información pues va a estar desordenada, van a estar datos por ahí desordenados. ¿Qué tenemos que hacer? Ordenarlo. ¿Cómo lo ordenamos? Utilizamos una tabla de frecuencias, ¿correcto? Pero la tabla de frecuencias todavía nos hace un poquito complicado para poder realizar la interpretación, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos? Nos estadística. A partir de la gráfica estadística podemos realizar conclusiones, inclusive diferencias para dar. En conclusión, podemos decir que la estadística es la ciencia que trata de recopilar, Profesor, disculpe que le corte su señal o no sé si es la mía. organizar. Cortado. A ver qué dicen, además, ¿me escuchan La mía correctamente? también, profesor. Por rato A se ver ahí. corta. Escucha entrecortado, profesor. Sí, a ver un ratito en todo caso. A ver. Escucha entrecortado.
Ya, a ver, voy a abrir ya un ratito. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí se lo Sí, escucha, docente, profesor. se lo escucha Y mejor. Profesor, se lo escucha mejor. Mejor, ¿no? Ya, ya, listo. Ya, me avisan si es que igual se vuelve a interrumpir la señal, ¿ya? Bien, le decía, estábamos por aquí. En conclusión, la estadística es la ciencia, ¿no? Que trata de recopilar, organizar, ¿no? Presentar para poder dar solución principalmente a un determinado problema o fenómeno, ¿ya? ¿Será importante la estadística o no? Por supuesto que es importante. Inclusive, como le decía, la estadística nos ayuda a predecir, ¿no? Hago un estudio y puedo predecir qué es lo que podría conseguir para poder de repente solucionar antes de que de repente se venga un determinado problema. Por ejemplo, con la estadística podemos conocer la realidad de una observación, ¿no? En un determinado fenómeno, podemos determinar los cambios que representa dicho fenómeno, relacionar dos o más fenómenos, determinar las causas que originan dicho fenómeno, hacer estimativos, ¿no? Aproximaciones de un determinado fenómeno, etc. ¿Ya? Un ratito, por favor. Bien. ¿Cuáles serían las clases de la estadística? La estadística, en este caso, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Qué entienden ustedes por estadística descriptiva y por estadística inferencial? Si pueden decirme con ejemplos, sería interesante. A ver, ¿alguien de ustedes? ¿Alguien de ustedes? ¿Nadie? A ver. La estadística descriptiva, ¿qué es lo que hacen los medios de comunicación generalmente? Si hay un fenómeno, un problema, etcétera, lo que hacen es describir, nada más, mencionar. Por ejemplo, cantidad de accidentados, ¿no? O atropellados, de choques vehiculares, etcétera. Mencionan, manifiestan, describen, nada más. Pero no dan de repente una conclusión a qué se debe, el origen, cuál es el motivo. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Utilizamos la estadística inferencial. Por ejemplo, acá en Huancayo, eh, había una oportunidad, no recuerdo muy bien, ¿no? O si no hablamos del ejemplo en forma general, ya no de Huancayo, en función al coronavirus, ¿no? Al inicio de las dos años de pandemia que hemos vivido fuertemente, los medios de comunicación describían la cantidad de infectados, cantidad de fallecidos, pero no, de repente no nos apoyaban en cuál es la causa, el motivo, cómo así podríamos de repente evitar el contagio. Entonces, para ahí ya pues existieron diferentes teorías, ¿no? Cómo así se ha generado el COVID. Entonces, es ahí donde ingresa la estadística inferencial, saca conclusiones de un determinado fenómeno, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son los términos más utilizados dentro de la estadística? En primer lugar, la población. ¿Qué es la población? Es el todo, es el conjunto universal. Correcto. Por ejemplo, si consideramos como ejemplo a la población de estudiantes de la Universidad Continental. Si yo les pregunto a ustedes, a mí les pido, van a investigar de repente a ver qué tipo o cuál es la marca de zapatilla más preferida en los estudiantes de la Universidad Continental. Y les pido que hagan la encuesta a todos los estudiantes. ¿Sería necesario preguntar a todos los estudiantes o de repente habría una limitación, un problema para poder hacer la encuesta a todos, que son más de 20.000 estudiantes? ¿Sería necesario hacer la encuesta a los más de 20.000 estudiantes para yo poder sacar una conclusión o qué tendría que hacer? Una muestra. Agarrar un grupo, profesor. Un grupo, muy bien. Y ese grupo se llama muestra. Perfecto. ¿Por qué agarrar una muestra? ¿Por qué agarrar una muestra y no a la población?
A ver. Si leemos el ejemplito Serían 2. muchos datos, profesor. Mucha Ya, información. Se nos hace más Ya. rápido sacar la información. Ya, en primer lugar sería mucho tiempo, ¿no? Y si hay mucho tiempo, sería muy costoso, ¿cierto? La idea es ahorrar y también hacer en poco tiempo. Esas son las dos explicaciones por el cual consideramos a una muestra y no a una población. ¿Ya? Muy bien. Si existe la población y la muestra, entonces existe el individuo. ¿Y qué es el individuo? Dice, es cada uno de los elementos que componen la población. Muy bien. Y a cada uno de los, en este caso, a cada individuo se le conoce generalmente como una unidad estadística, una UE. Por ejemplo, acá podríamos considerar, me dice, un estudiante de estadística quiere conocer si los profesores de la Universidad Continental prefieren dictar clases con ropa formal o con ropa informal, entendiendo que la ropa informal sea un jean y un blazer, ¿ya? Para ello realiza una encuesta a 120 profesores. Sabemos que son más de 2000 profesores, por lo tanto, este 120 va a ser ese pequeño espacio que han mencionado ustedes. Nos pide identificar la población, muestra e individuo. Entonces, la población va a ser los más de 2000 profesores que somos. La muestra, esa cantidad que se manifiesta aquí en el ítem, ¿sí? Y el individuo va a ser cada docente, ¿correcto? Si hay, en este caso, el individuo, van a existir datos. De ellos, de él, de esa persona, vamos a conseguir datos. Muy bien. ¿Y qué son, en este caso, los datos? Son los números o medidas que han sido recogidos de una observación. Estos pueden ser, ¿qué? Comparados, analizados e interpretados. Por ejemplo, la nota que van a obtener ustedes van a ser de 0 a 20, ¿no? Hay algunos estudiantes que no van a entrar a la actividad, el producto académico, van a obtener 0. Pero hay estudiantes que van a participar, van a entregar y van a obtener, en este caso, la puntuación de 20. Estas notas pueden ser comparadas, analizadas e interpretados, por supuesto que sí. ¿Ya? Si hay datos estadísticos, entonces aquí vamos a hablar de variables estadísticas. ¿Qué entendemos por variables estadísticas? Son las características o cualidades, dice aquí, que posee un individuo. Y estas pueden ser cualidades o cantidades. ¿Correcto? Muy bien. Y generalmente se representan con las últimas letras del alfabeto a las variables estadísticas. Por ejemplo, acá me dice, la variable estadística es color de la bebida gaseosa. Y sus valores van a ser, en este caso, rojo, amarillo, negro, naranja. ¿Sí? Otra variable podemos considerar, por ejemplo, el contenido de las bebidas gaseosas. Y sus valores serían medio litro, un litro, litro y medio, etc. ¿Ya? En nuestro segundo ejemplo vamos a ver en qué se diferencian las variables y sus valores. Las variables representan a las características. ¿Correcto? ¿Sí? Y sus valores, en este caso, pueden ser cualitativos o cuantitativos. Por ejemplo, la variable género, que lo puedo representar con la letra X, ¿no? Solamente se consideran dos valores, masculino y femenino. En estado civil, solamente se pueden considerar soltero, casado, viudo, divorciado. No hay conviviente, por ejemplo, etc. Entonces, ahí está la diferencia entre las variables y los valores. Estas variables estadísticas, ¿no? Se clasifican en las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las cualitativas existen dos, las nominales y las ordinales. Y en las cuantitativas, las discretas y las continuas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a definir cada uno de ellos. ¿Qué entendemos por variable cualitativa? ¿Cuándo son cualitativas? Me dice aquí. Cuando en esta variable no se puede realizar operaciones matemáticas. Por ejemplo, ustedes no pueden realizar una suma, una resta en el color de los ojos de tus compañeros, ¿cierto? Tampoco no pueden sumar, restar, multiplicar el estado civil de una persona. No pueden sumar, restar el género, masculino y femenino, etc. Entonces, en las variables cualitativas no se pueden realizar operaciones matemáticas. Y dentro de las variables cualitativas existen dos, las nominales y las ordinales. Les pediría a ustedes saber que analicen aquí y en qué se diferencia la variable cualitativa nominal y la ordinal. A ver, ¿les escucho? ¿Alguien por ahí me podría mencionar cuál es la diferencia entre la variable cualitativa
nominal y la ordinal? ¿Nadie? El orden. Ya, en primer lugar me dice, cuando es variable cualitativa nominal, acá no admite, no necesita el orden, criterio de orden. Perfecto. Por ejemplo, en el estado civil de una persona sería, en este caso, la variable. Y sus valores serían soltero, casado, separado, divorciado, viudo. Aparentemente tiene un orden, ¿no? Aparentemente, pero miren, si yo les digo, por ejemplo, le pregunta a una persona ya mayor de edad, le dice, señor, ¿usted cuántos años tiene? O cuántos nietos tendrá usted, ¿no? Y el señor molesto te dice, ¿qué pasa? Yo soy soltero. No porque el señor tiene avanzada edad, significa que tenga hijos y nietos. Y lo más bonito sería cuando le preguntas a una señora, señor, ¿usted cuántos nietos tiene? Le dice, y la señora dice, no, yo soy señorita, ¿no? ¿Correcto? Entonces ahí se demuestra que no, en este caso, la edad va a determinar si se, en este caso, tenga hijos, tenga nietos, etc. Entonces ahí no admite un criterio de orden. ¿Correcto? Lugar de nacimiento de tus amigos. Aquí no hay. En este caso, su valor serían Lima, Huancayo, Chupac, etc. Ninguno de esos es primero, ¿no? O van a decir, no, primero es Lima, segundo Huancayo, Chupac, etc. No. ¿Sí? No admite un orden, no necesita de un orden. En cambio, en la ordinal, acá sí existe un criterio de orden. Por ejemplo, la variable nota en un examen, ¿sí? Sus valores serían, van a decir, suspenso, ¿me habrá pasado correctamente las claves, ¿no? Las respuestas, entonces, estás en duda. Aprobado, 10.5, ya te vas a festejar una semana. Notable, 14, 15, 16. Y sobresaliente, 18, 20. ¿Ven? ¿Existe un orden? Sí. En la segunda variable me dice medallas de una prueba deportiva. Sus valores serían oro, plata, bronce, ¿no? Primer puesto es oro, segundo puesto plata, tercer puesto bronce, etc. ¿Correcto? Entonces hemos hablado de la variable cualitativa, de la nominal y la ordinal. Ahora aquí, ¿no? También podemos hablar de la variable cuantitativa. En la cuanti sí, ¿no? En la cuanti sí, acá sí se pueden realizar operaciones matemáticas. Ahí sí. Por ejemplo, yo podría saber la cantidad de estudiantes que tengo en este ciclo. Puedo sumar tanto de presencial, semipresencial y virtual. Podría determinar la diferencia, ¿no? Entre la temperatura de Huanta, Cerro de Pasco, Posuso, etc. Puedo realizar una operación matemática. Podría saber, ¿no? La cantidad de hijos que tengo, operación matemática, etc. Y dentro de la variable cuantitativa también existen dos. La variable cuantitativa discreta y la variable cuantitativa continua. Vamos a definir los dos. Aquí está. Entonces, díganme ustedes ahora la diferencia entre estos dos, entre la variable cuantitativa discreta y la variable cuantitativa continua. A ver, les escucho. En la variable cuantitativa discreta son números enteros, profesor, y en la continua pueden ser los números reales. Muy bien, claro. En la discreta son datos enteros. Por ejemplo, número de hijos, ¿no? Número de hijos, ¿correcto? Una familia puede no tener ni un hijo, dos hijos, etc. Ninguna familia puede tener 1,5 hijos. Por más chatito que sea, no es un 0,5. No puede tener un 3,7 hijos, ¿correcto? Aquí no acepta un valor entre dos valores dados. En cambio, la continua sí, entre el 1 y el 2, ¿no? Acá existen infinitos números. Puede estar el 1.3, el 1.62, ¿no? Puede ser aquí el 1.893, etc. Por eso se dice que los números son densos, ¿no? Aquí sí aceptan, ¿no? Valores entre dos valores dados. Por ejemplo, en la estatura o talla en metros, entre 1,20 y 1,75 existe el valor de 1,45. ¿Sí? Peso en kilogramos, entre 50 y 51 existen otros valores. Entonces, de eso trata la variable continua. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien?
¿Todo ok? Sí, profesor. Sí, docente. Bueno, sabemos que tenemos que trabajar 2 clases, ¿cierto? ¿No? En estas horitas que tenemos. Por eso solamente terminamos en 2 meses, con el caso de ustedes. Vamos entonces a la segunda diapositiva. Clase 2. Vamos, me dice ahora, distribución de frecuencias unidimensionales. ¿Por qué entendemos por unidimensional? ¿Alguien podría mencionar cuándo se dice que es unidimensional? Cuando es uno, profesor. Cuando es una sola variable, ¿correcto? Vamos a trabajar en este caso, en esta semana, con una sola variable. La siguiente ya sería bidimensional con 2 variables. ¿Cuál es mi propósito? Vamos a organizar datos en una tabla de distribución de frecuencias para las variables cualitativas y cuantitativas, para luego representarlo gráficamente, haciendo uso de gráficos estadísticos de acuerdo al tipo de variable. Muy bien, ¿qué temas trabajamos? Aquí vamos a recordar la tabla de frecuencias para datos no agrupados, ¿sí? Las clases de frecuencias y la distribución de frecuencias para la variable cualitativa. Muy bien. Acá les manifiesto que no existe en sí pues una norma exacta que para considerar si son datos no agrupados o datos agrupados. Pero se sugiere, por ahí se sugiere, ¿no? Cuando acá me dice, cuando el número total de datos es igual o superior a 20, ya podemos decir que esos datos son agrupados. Se sugiere. ¿Ya? Muy bien. Recordemos, tipo de frecuencia. Las tablas de frecuencias, en primer lugar, para datos no agrupados. ¿Cuándo se dice que son datos no agrupados? Cuando son poquitos generalmente y cuando no utilizamos, en conclusión, intervalos. Recordamos tipo de frecuencias. Primero, la frecuencia absoluta o simple, o simplemente frecuencia absoluta simple. Generalmente, yo he visto que los docentes utilizan para poder simbolizar a esta frecuencia F sub i, pero tiene que ser minúscula porque no es acumulado. Pero también se puede trabajar con N sub i, ¿correcto? Cualquiera de ellos, depende de la bibliografía. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con N sub i, ¿ve? Pero pueden trabajar con F sub i, no hay ningún problema, ¿ya? Bien, ¿de qué trata la frecuencia absoluta simple? Dice, la frecuencia absoluta simple es aquí está, es el número de veces que se repite el dato. Por ejemplo, acá les pregunta, ¿quién tiene 25 años? Me dice, digamos, 5. Entonces, ¿qué digo? El número de veces, en este caso, de personas que tengan 25 años es 5. Eso sería la frecuencia absoluta, el conteo. Además, la suma de todas las frecuencias absolutas es igual a n, al total de la muestra. Por ejemplo, me dice, en la siguiente tabla se representa las calificaciones obtenidas por los estudiantes del tercer siglo en la asignatura de estadística. Aquí, ¿cuál sería la variable? Para ustedes, ¿cuál sería la variable ahí? ¿Calificaciones? Muy bien, perfecto, las calificaciones obtenidas, ¿sí? Y como ya hablábamos en la sesión anterior, generalmente la variable se representa con las últimas letras del alfabeto. Entonces, calificaciones vamos a representar con X. Y va a indicar la ubicación, ¿ya? Entonces voy a considerar aquí de 5 en 5. La primera calificación es 0, 0. El segundo 0, 5, 10, 15 y 20. ¿Ya? Muy bien. Y luego, aquí ya consideramos n sub i, la frecuencia absoluta simple. He considerado valores, donde aquí ya podemos realizar la interpretación. ¿Qué me dice? Si n sub 2 es igual a 4, si n sub 2 es igual a 4, entonces se lee, se interpreta que hay 4 estudiantes, ¿no? 4 estudiantes es lo correcto, que tienen la nota de 0,5. ¿Correcto? En el caso de el valor de 5, acá diríamos en la frecuencia absoluta, que me da 5, diríamos que hay 5 estudiantes que han obtenido el calificativo de 20, etc. Y la segunda propiedad que me dice acá, la suma de todas las frecuencias absolutas me tiene que dar sí o sí la muestra. Entonces acá me dice que la muestra ha sido de 40 estudiantes. Bien, vamos a la siguiente. La frecuencia relativa. Generalmente la frecuencia relativa se abrevia, ¿no? Se simboliza con H sub i. Ahí no hay problema. Con H sub i, pero minúsculo. No es con mayúscula porque no estamos trabajando todavía las frecuencias acumuladas. Trabajamos con H sub i. ¿Y qué vendría a ser la frecuencia relativa? Dice que es el cociente. Es la división de ¿quién? De la frecuencia absoluta simple entre el total.
¿correcto? Además, esta frecuencia, me dice, la suma de todas las frecuencias relativas me tiene que dar sí o sí la unidad. Es muy importante la unidad en esta frecuencia para considerar la siguiente frecuencia que vamos a estudiar o recordar. Si consideramos el mismo ejemplo de calificaciones, el mismo ejemplo, hemos representado a la variable de calificación con x sub i, hemos puesto sus valores, luego hemos hecho el conteo. Ya, aquí está. Hemos hecho el conteo, ¿correcto? ¿Sí? En la anterior frecuencia absoluta simple hemos sumado 40. Luego de ahí, ahora vamos a determinar la frecuencia relativa. ¿Sí? ¿Y cómo se consigue? Me dice, por ejemplo, ustedes, ¿cómo se termina 0.15 o 0.15? ¿Cómo se termina, me dice? 6 entre Dividiendo 40. 6 entre 40. Muy bien. Divido 6, la frecuencia absoluta simple, entre total 6 entre 40 me sale 0.15. ¿Correcto? Muy bien. Y la propiedad de la suma de estos decimales me tiene que dar sí o sí la unidad. ¿Por qué es importante la unidad? Vamos a la siguiente frecuencia. A ver, vamos a la siguiente frecuencia. La frecuencia, me dice aquí, frecuencia relativa simple, porcentaje o porcentual, o simplemente frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo se simboliza? Se puede simbolizar con h sub i porcentaje o también pi. Generalmente en probabilidad se considera con pi, ¿ya? Pero también trabajamos con h sub i porcentaje. En esta oportunidad vamos a trabajar con h sub i porcentaje. Muy bien. ¿Cómo se obtiene? Multiplicando la frecuencia relativa anterior, la que hemos estudiado, multiplicada por 100. Y además, esta frecuencia dice, si consideramos al ejemplo de calificaciones, esta frecuencia nos permite responder preguntas como, ¿qué porcentaje de estudiantes tiene la nota de 15? Ya. Consideramos el mismo ejemplo, ¿sí? Nos vamos a la frecuencia relativa porcentual, me voy a la nota de 15 y me dice, ¿qué porcentaje tiene la nota de 15? Tienen el 32,5%. A ver ustedes, ¿qué porcentaje tiene la nota, en este caso, de 0 a 5? El 10%. El 10%. 10%, muy bien, claro. Los estudiantes que hemos tenido 0,5 sería el 10%. De esa manera interpretamos la frecuencia relativa porcentual. ¿Ya? Bien. Vamos ahora a la distribución de frecuencias para la variable cualitativa. No sé, están compartiendo creo que el enlace de WhatsApp, ¿no? Bien, a ver. Vamos, en una encuesta de opinión sobre las preferencias de bebidas gaseosas por su marca, Coca-Cola, Inca Cola, Sprite, 30 consumidores dieron las siguientes respuestas. 30 es en este caso, nuestra muestra. Y aquí están los datos de forma desordenada. ¿Qué nos pide? Construir la tabla de distribución de frecuencias y luego hacer la gráfica de la distribución, en este caso la gráfica circular y la gráfica de barras. ¿Qué es lo primero que hacemos en este caso? Vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencias. Elaboramos la tabla de frecuencias, aquí está. ¿Sí? Donde en este caso a la bebida gaseosa voy a representar con X sub i y aquí está Inca Cola, Sprite, Coca-Cola. Se sugiere abreviar. Muy bien. La frecuencia absoluta que puede ser, solamente ustedes van a considerar o N sub i o F sub i, pero minúsculo. ¿Ya? ¿Qué significa en este caso este 11? ¿Cómo interpretamos el 11? A la cantidad de personas que consumen la gaseosa Inca Kola. Muy bien, hay 11 que prefieren Inca Kola. Hay 11 personas, perdón, hay 10 personas que prefieren Sprite y hay 9 que prefieren Coca-Cola. Y la suma de estos me tiene que dar sí o sí la muestra que me decía que era 30. Vamos ahora a la frecuencia relativa que se obtiene dividiendo, ¿no? Así hemos quedado. Por ejemplo, 11 entre 30 me sale 0,36. Acá era periódico puro, 666, pero lo he redondeado a 3 decimales. ¿Sí? Y al sumar estos decimales nos sale exacto la unidad. Es muy importante esa unidad. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora en la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué hacemos? Multiplicamos la frecuencia relativa por 100. Aquí multiplico por 100. ¿Sí? Multiplicamos por 100 cada uno de ellos. Y también al verificar nos sale 100%. ¿Cuándo va a salir 100%? Cuando aquí sale la unidad. En algunos casos, digamos, le sale 0.99. Acá le va a salir 99%. ¿Ve? Lo cual no es correcto. Por eso hay que utilizar adecuadamente el método de redondeo. Si acá te sale 1.01, aquí te va a salir 101, lo cual no es correcto.
Entonces es importante llegar a la unidad para llegar a 100%. ¿Ya? Aquí también se le da una formulita para conseguir el gráfico circular. Si ustedes lo hacen en forma manual, generalmente ya usamos el SPS, el Excel o hay otros programitas estadísticos. Ahí ya en forma directa les da, ¿no? El gráfico circular o la gráfica solicitante. Ya. Aquí está, por ejemplo, vamos a elaborar la gráfica circular en forma... Esto lo he hecho en el Excel, pero para conseguir estos valores, ¿cómo hago? Y se multiplica la frecuencia relativa por 360. La primera frecuencia era 0,367. Multiplicado por 360 me sale 132, pero está redondeado. Ojo, está redondeado estos tres para llegar al 360 grados. ¿Sí? Desarrollando, aquí desarrollamos los tres casos. Entonces nos sale 132 grados, 120 y 108 grados. Ya repartiendo en el gráfico circular, encontraremos así nuestra gráfica. 11 prefiere Inca-Cola, 9 Coca-Cola y 10 Sprite. ¿Ya? Así de sencillo. Y luego ahora desarrollamos la gráfica, en este caso la gráfica de barras. En el gráfico de barras, generalmente en el eje X se pone la variable con sus respectivos valores. Inca-Cola, Sprite, Coca-Cola. Y en el eje Y se puede poner una frecuencia. En este caso, como son datos enteros, cada bebida pues se compran botellas cerradas, podemos considerar la frecuencia absoluta simple. Acá generalmente se trabaja la frecuencia absoluta simple o la porcentual. Un poquito, muy difícil que sea la relativa, porque ahí trabajamos con decimales. ¿Cómo interpretamos? Diríamos que hay 11 personas que prefieren la bebida Inca-Cola, 10 que prefieren Sprite y 9 que prefieren Coca-Cola. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora con la variable cuantitativa discreta. Habíamos mencionado que cuando es discreta, cuando son datos enteros. En este caso, ¿qué nos sugieren? Dice, si tenemos n datos recopilados de una variable discreta, los ordenamos en forma ascendente, de menor a mayor. Muy bien, acá tengo el ejemplo. Dice, en una encuesta a 28 hogares para saber sobre el número de hijos por familia, se obtuvieron las siguientes respuestas. Y aquí están las respuestas. Y aquí también hay que tener en cuenta que son 28, sería nuestra muestra. ¿Correcto? Muy bien. Entonces acá nos pide construir la tablita de frecuencias y nos pide graficar el gráfico de barras. ¿Qué hacemos? Primero elaboramos la tablita de frecuencias y nos menciona que ahí podemos ordenar de menor a mayor. Ya está ordenado de menor a mayor. Correcto, los valores de la variable. Hacemos el conteo respectivo de la frecuencia absoluta simple, cosa que sumado me dé la muestra que eran 28 datos. Determinamos la frecuencia relativa que se divide cada frecuencia absoluta entre total. ¿Sí? Cosa que la suma me tiene que dar uno exacto. Luego multiplicamos por 100, ¿sí? Para determinar la frecuencia relativa porcentual. Sumado me va a dar en este caso 100%. ¿Sí? Muy bien. Una vez elaborada mi tablita de frecuencia, podemos desarrollar la gráfica de barras. ¿Correcto? Aquí, ¿no? Acá me dice, pueden ser, en este caso la variable, ¿no? La variable que es número de hijos con la frecuencia absoluta simple. O puede ser la variable con la frecuencia relativa o porcentual. Se sugiere con la porcentual, porque no habría hijos con decimales. ¿Sí? Entonces, en el eje X estamos considerando la variable, número de hijos, y en el eje Y una frecuencia. Acá debería ser minúsculo, n sub i minúsculo, no es mayúsculo. Bien. ¿Cómo interpretamos? Que hay dos familias que no tienen ningún hijo. Hay 3 familias que tienen un hijo. 8 familias, la mayoría, en este caso tienen 2 hijos, etc. De esa manera podemos interpretar esta tablita de frecuencias con la variable discreta. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ahora les doy un tiempito para que practique. Luego, si es posible, la mayoría creo que ustedes dominen en Excel. Primero podemos hacerlo en Excel de repente. Y luego podemos aplicar en el SPS. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos bien, profesor. Listo, muy bien. Parecido, semejante al que hemos desarrollado, están los ejemplos. Este ejemplo, por ejemplo, habla de la variable cualitativa, que es parecido al que hemos trabajado con la variable bebida gaseosa. ¿Sí? Ustedes aquí les doy, en este caso son 60 datos con la variable cualitativa, donde acá me dice que vendría a ser la carrera profesional, ¿no? De los padres de familia. Muy bien, donde AB es abogado, P es profesor,
C, zapatero, A, G, agricultor, M, albañil, C, comerciante. En ese orden, por favor, podrían trabajar su tablita de frecuencia. Acá te pide lo mismo, realizar la tablita de frecuencia y hacer gráfica de varas y circular. ¿Sí? Y acá les he dejado un espacio para que puedan completar nada más. ¿Correcto? Y aquí el ejemplo que hemos visto ahorita, el número de hijos por familia, simplemente que hay que aumentar la cantidad, que sería con la variable discreta. ¿Correcto? Igual, elaborar la tabla de frecuencias y la gráfica de varas. Ya, cuestión de tiempo. ¿Cuál prefieren hacer? ¿La primera con cualitativa o la discreta? Uno de ellos, ya uno ya pueden practicarlo en casa. ¿Cuál lo desarrollamos? Les doy un tiempito para que lo desarrollen. ¿Qué tiempo sería y cuál de ellos? ¿La 1 o la 2 quieren desarrollar? Les escucho. La 2, profesor. La 2, ya. Entonces, trabajamos la 2. Ya, un ratito voy a salir acá de la pantalla completa, por favor. Voy a compartir en todo caso aquí. Trabajamos, ya ustedes tienen su diapositiva en el aula virtual. La voy a compartir en todo caso. Ven, ahí está. Listo. Trabajamos la 2, por favor. ¿Ya? Ya, yo voy a abrir un Excel. Si desea, puede ser en el Excel, no hay problema. ¿Puede entrar en el Excel? Sí. Yo creo que tengo aquí el Excel. Voy a abrir, voy a buscar ahorita y comparamos luego. ¿Ya qué tiempo proponen? ¿Qué tiempo proponen? A ver. ¿Qué tiempo proponen? ¿Qué tiempo sería para que desarrolle? Profesor, solo es hacer la tabla de distribución, ¿no? La tabla y la gráfica, claro. Nada más. ¿Qué tiempo? 10, Hablen, hablen. profesor. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Participen, participen. El tiempo es veloz. ¿10 minutos? 15. 15. 10, 15. 15, 15, dicen. profesor. ¿Quién da más? 15. 15. ¿Seguros? El tiempo no va a ganar. Tenemos hasta 8:30, ¿no? Sobra. Ya. ¿Cierto? Tenemos hasta 8:30. Bien. Ya 15 minutos entonces. Le doy 15 minutos. Que sean 53. Ya 54 con los decimales. Ahí tendríamos en todo caso 6. Ya. ¿A qué hora retornamos? Ya, 9, no, sería 8 y 10, 8:12, ¿ya? 8:12. Ya, 8:12 volvemos. 1, Ya, 2, listo. A trabajar entonces. 3, 4, 5, 6, Micrófono, 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 micrófono. 7, 8, 9, 10. Ya, ya, está sumando. Listo, listo. Trabaje, trabaje.
¿Listo? ¿Terminaron? ¿Terminaron? ¿Alguien me escucha por ahí? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, a ver, aquí justamente en el Excel, vamos a ver y comparen ustedes su desarrollo, ¿ya? Para luego explicarles cómo va a ser la evaluación del producto académico número 1. A ver, un ratito. Ya, a ver. Está. Y por aquí vamos a ver. Ya. Ya ustedes comparan si les ha salido de esa manera. Ahí tienen, les ha salido así. Lo primero que tienen que haber hecho es ordenar, ¿no? Con es variable discreta de menor a mayor. La frecuencia absoluta simple, ahí está el conteo. La relativa y la porcentual. Pueden haber trazado hasta ahí nada más, no hay ningún problema. Aquí yo he adicionado a las frecuencias absolutas, perdón, frecuencias acumuladas. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa porcentual acumulada. Pero es suficiente que obtengan esa tablita, no hay ningún problema. Hasta ahí, ¿les ha salido de la misma manera? Sí. Listo, muy bien. Solo que Ver, tengo más decimales nomás. no hay problema, ahí pueden reducir en probabilidades, sugieren trabajar con 4 decimales, ¿no? Y aquí en estadística descriptiva con 2 decimales, no hay problema. Máximo con 4 decimales, ¿ya? Y la idea es que aquí debe sumar el total, el 1 y el 100%. De ahí ustedes ya seguro han seleccionado, pueden trabajar solamente con la variable y la frecuencia absoluta simple para poder encontrar la gráfica, ¿correcto? ¿Han encontrado principalmente con esta gráfica? ¿Les ha salido de esta manera? Sí, esa misma gráfica me salió. Claro, solamente pide gráfica de barras, nada más. No hay problema entonces. ¿O hay alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Sí, está levantando la mano. Participe, participe. Docente en el porcentaje es entero, ¿verdad? Se sugiere trabajar con enteros, se Porque yo sugiere. lo he hecho en decimales con... Ya no hay problema, lo puedes solamente ahí, cuestión de Excel. No hay Ah, ya, problema, pero se sugiere trabajar con enteros, ¿ya? ya, era esa consulta, gracias. Listo, muy bien. Ya, muy bien. Aquí Prof- dice... Profesor, Sí, dime, ¿podría, dime. podría la imagen, donde el gráfico de barras, podría hacerlo en el Excel para ver cómo lo hace? Ya, puedo explicar. Sí, un Ya, favor. voy a Sí, eliminar, ¿ya? profe. Ya, vamos aquí. Ya, seleccionamos, estoy seleccionando los dos, nada más, aquí, la variable y la frecuencia absoluta simple. Nos vamos a insertar, ¿correcto? Insertar. Aquí hay una gráfica, me dice gráfica de barras, ¿sí? Puedo hacer clic aquí, ¿sí? O si no me voy a la parte final, dice más gráficos, columnas, ahí hago clic. Y aquí hay dos opciones, la que aparecía y la que está al costadito, ¿ves? La de celeste. Elegimos el segundo. Este segundo, ¿ya? Me pongo a aceptar. Y ya está ya. Ya tengo mi gráfica de barras. Ahora voy a poner los nombres en los ejes. Me voy a signo más aquí al lado derecho. Pongo título de los ejes. Y ya está. ¿Y de qué trataba? El problema de qué era. Creo que era el número de hijos, ¿no? Número dijo. Número de hijos. Ya. Sí. Entonces aquí abajito voy a poner número de hijos. La variable siempre va en el eje X. Número de hijos. Ya está. Y hemos considerado la frecuencia absoluta simple, n sub i. Listo. Y aquí podemos poner título general, gráfica de barras. De barras. Ya está. Ahora quiero que vaya también, de repente las frecuencias aquí, no hay problema. Hago clic sobre la gráfica, me voy a signo más. Y nos vamos a etiquetas. Acá, etiqueta de datos. Ahí está, sale. Acá me da varias opciones. Puedo elegir centro, extremo, base, etc. Yo les sugiero trabajar aquí con extremo. Ahí nada más y ya está. ¿Ve? Ahora pueden poner el formato, el color, etc. No hay ningún problema. El color que ustedes desean. Si ahí quieren, acá hay colores automáticos, ¿no? O si no, también pueden designar ya colores que son de repente por ahí básicos, ¿no? Podemos considerar un colorcito por ahí, a ver, como fondo. Voy a ponerlo, digamos, no me gusta muy bien. Así puede ser, ¿ve? Ya está. Ya tengo mi gráfica. Ahora sí, mejor.
Sí, profesor, gracias. Listo, muy bien. Vamos rapidito a explicar el producto académico número 1. Va a ser un producto donde van a ustedes desarrollar y adjuntar. Va a ser un tipo cuestionario y tipo ensayo. Cuestionario para marcar la alternativa correcta, ¿sí? Y ensayo para adjuntar desarrollos. ¿Ya? Va a constar de 5 preguntitas. ¿De acuerdo? 5 preguntas donde van a ver, ahí te estoy visualizando. Van a existir, a ver, 1, 2, 2, 2, 2. Todavía nos falta todavía en sí la fecha, ¿no? No hay problema. Pero ya lo estoy adelantando. Son 2. En el producto académico van a ser 2, que va a ser para desarrollo. Y ustedes tienen que, ahí en el producto académico ya les explica que tienen que adjuntar en formato imagen. ¿Ya? En formato imagen. Cualquiera de los archivos, no hay ningún problema. Formato imagen. Y los demás van a ser para poder marcar. Ahí les explico que pueden adjuntar en formato imagen, puede ser en GIF, JPG, JPG, PNG, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay 2 ejercicios para poder desarrollar. Y ojo que son las preguntas de forma aleatoria. No van a ser para todos lo mismo. Son preguntas, hay una base de datos que he adjuntado ahí, una cantidad de preguntas, y está en forma aleatoria. Tanto las preguntas como las respuestas. Está en forma aleatoria. No vayan a confiarse en decir, a ver, pásame la de la 1, ¿cuándo te ha salido? No van a ser preguntas aleatorias. Para eso yo les sugiero, revisen las preguntas, los productos académicos están desarrollados en función a la diapositiva que les he explicado. Revisen antes de desarrollar su producto académico, revisen por favor. Sabemos que en la fecha puntual no se le quita puntos y si entregan después se le va a quitar puntos, ¿no? Además, también desarrollen los foros y las actualizaciones. Sabemos que esos suman puntos al producto académico. Solamente tienen ustedes opción hasta el producto académico número 3 nada más. En la final ya no se suman puntos de los foros y de las autoevaluaciones. Esas indicaciones, por favor, van a revisar en el foro. Yo les voy a comentar ahí, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta, ¿ya? A ver, alguien creo que está escribiendo, no estoy viendo la pantalla un ratito. ¿Dónde estamos? ¿Qué dice? ¿Será? No, solamente el producto académico número 3 es grupal, nada más. Para eso, yo les voy a indicar en la próxima clase, ya voy a organizar en forma aleatoria al producto académico número 3. Es la única. El 1 y el 2 son en forma personal. Compartir tu Excel. Compartir tu Excel. ¿Cómo? ¿Ese Excel quiere que lo comparta? Dime, Daniel, te escucho. Profesor, la unidad 1 es hasta el día 2 de abril, ¿no? Ya está programado, así está en el aula virtual. Ujú. Ok. Revisen en el aula virtual. En el aula virtual ya la oficina de virtualización es la que programa, ¿no? Los docentes lo que hacemos es desarrollar la clase, adjuntar los materiales, insumos que vamos a utilizar. Por eso ya les he mostrado a ustedes las diapositivas que voy a trabajar, ya están ahí. Y más bien les voy a adjuntar ahí los instaladores del SPS. Formato APA, ustedes no van a considerar, no es necesario, pero también lo puedo compartir, no hay ningún problema. Los grupos nos sugieren en la universidad que debemos agruparlos en forma aleatoria. ¿Ya? Entonces yo acá en el sistema voy a insertar ahí, formar grupos en forma aleatoria y yo les voy a comunicar por el foro. Y ahí también voy a poner un foro de coordinación grupal donde ustedes ahí van a participar, ahí van a interactuar. ¿Ya? Eso es lo que sugieren. Solamente pregunta académico número 3. Y si por ahí existe algún compañero que no ha participado, no ha desarrollado, simplemente ustedes comunican en la carátula de rojito, por favor, ponen ustedes, no participó, no colaboró. Y se sugiere, por favor, solamente entregar un solo trabajo. Porque ¿qué pasa? A veces, por X motivos, un compañero no se ha sumado al producto académico. ¿Y qué hace? Entrega la última fecha, ¿no? Y cuando entrega la última fecha, digamos a las 11:59 del día miércoles, está la última fecha con descuento de puntos. ¿Qué hace el estudiante? El que no ha participado, no ha colaborado, entrega a esa última hora. Y ese último trabajo es recepcionado. Por lo tanto, elimina al primer producto académico, digamos que ha sido hasta el día domingo, sin descuento,
y lo va a eliminar. Entonces, por favor, eso tengan en cuenta. Ya coordinen con anticipación. Yo hoy día mismo lo voy a organizar mejor los grupos, ¿ya? Que todavía falta mucho tiempo para creo que mejor no, puede que se suban más estudiantes. Pero en esta semana voy a ya formar los grupos y ustedes van a revisar en su aula virtual. Ahí va a estar la conformación. Pero falta todavía para el producto académico 3, todavía falta. Pero ya pueden ustedes estar ya comunicándose, ¿no? Organizándose para así no de repente no fallar, ¿no? En la entrega correcta del producto académico número 3. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Profesor, una consulta. ¿Ese Excel que has hecho lo puedes compartir en el aula virtual? ¿Ya quieren revisar ese Excel? Sí, un favor, si lo puedes compartir, un favor. Sí, Ya, profesor, porfa, para poder revisarlo. ya voy a hacer Al una grupo de copia porque WhatsApp tal vez podrías Al compartir, grupo de profesor. WhatsApp, envíalo, profesor. no en el aula virtual, en recursos. Grupo de Claro, Mejor, WhatsApp, si no, al profesor. WhatsApp. en el aula Mm, virtual, profesor, para que... Mejor el recurso que queda, ¿ya? Porque queda una evidencia y de ahí pueden descargarse, porque a veces también van a decir algunos, no, yo no estaba en el grupo de WhatsApp, etcétera. Sí, Mejor en en el el aula recurso, conviene. claro, mejor a ver, aquí está el aula, ¿dónde está el aula? Aquí está el aula. A ver, voy a compartir, pero voy a ordenar porque ese Excel que le estoy compartiendo a ustedes, o están observando ustedes, ahí hay varios archivos que de repente puede confundir. Voy a eliminar esos archivos y los voy a compartir de este tema. Voy a hacer una copia y los comparto en esa parte donde dice videoclase y tutoría. ¿Está bien? Muchas Sí, gracias, profesor. profesor, muchas gracias. Ahí donde dice materiales, por favor, ahí están ya las diapositivas. Ahí también les voy a compartir los instaladores. Se sugiere, por favor, para la próxima clase, todos tengan ya instalado su SPS en su computador, ¿ya? Si no pueden instalarse de los que yo voy a compartir, no hay problema. Pueden conseguir, en internet hay libres. Hay instaladores libres. Ya, solamente para poder instalarse es desactivan el antivirus. Ahí les van a dar tutoriales. Se instalan, si no pueden. Ya, pero sí, por favor, para la próxima semana se instalan su SPS para yo explicarles. He preparado también guías, ¿no? También les voy a compartir ahí, ¿ya? Les voy a compartir ustedes. La idea es que ustedes revisen con anticipación, cosa que la próxima clase desarrollemos ya en forma práctica en el SPS. ¿Ya, estimados? ¿De acuerdo? Docente, Sí, escucho. ¿nos podría mostrar cómo es la aplicación, por favor, para saber? ¿El Yo por lo SPS? menos no conozco, disculpe. ¿El SPS? Correcto. Ya, un ratito, por entonces, un ratito. El SPS es un poquito pesadito. A ver, un ratito ya. Va a demorar en abrir un ratito, pero un ratito, a ver dónde está. Aquí está. Un ratito, a ver, vamos por aquí. Aquí está. Un ratito demora de todas maneras. Un poquito pesadito el SPS. Es un programa que hace mucho tiempo ya se conocía, ¿no? Yo hace mucho tiempo en pregrado he llevado. Luego he llevado en la maestría. Luego he llevado en el doctorado. Entonces, es una herramienta común, estándar, podemos llamarlo. Ya existen otros software, ¿no? R, Python, el Yamovi también existe, pero creo que el SPS es el más utilizado. Ya, a ver, un ratito ya está cargando. Ahorita les comparto, ¿ya? Un ratito para que ustedes observen. No estoy poniendo noche, un ratito, no estoy viendo. Cuando abro, en este caso el SPS, un momentito como que se pone stop mi computadora. No estoy viendo los mensajes. Como repito, Profesor, hoy día, Sí, te escucho. disculpe, hoy día va a colocar, ¿no? En el área de materiales para nosotros poder instalar a nuestra computadora. Sí, hoy día, dentro de un más ratito, 9 de la noche, sí, o 10 más o menos me voy a instalar. ¿Ya? Mejor dicho, lo voy a compartir. ¿Correcto? Ok, profesor, gracias. Ya, a ver, ahí ya les comparto mi pantalla completa. Bueno, está. A ver, y aquí está, vamos. Y a ver, para despedirnos, ya, a ver, vamos. Aquí está, y aquí está. Ahí está el SPS, ¿ve? Ahí está. El SPS tiene dos ventanitas. Una, la que está activa ahorita, es la vista de datos, me dice ahí. Y otro que está al costadito es la vista de
variables. Les voy a explicar yo la próxima semana, los dos, no se preocupen. Yo les voy a explicar el uso, ¿no? Cómo se exporta en primer lugar los datos de un Excel al SPS. Entonces vamos a tener que trabajar en vista de datos y también en vista de variables. Yo les voy a explicar, no se preocupen eso. Yo les explico la próxima, eso me dejan ustedes, ¿ya? Ahí Está bien, tenemos. docente, gracias. No se preocupen, yo les voy a explicar, más bien yo sugiero, por favor, como he repetido nuevamente, participen con toda confianza, por favor, participen, y yo les voy a responder cualquier duda que tengan. Dime, Rocky, ya para despedirnos. Profesor, la clase grabada nos va a mandar al Claro, correo. eso, muy noche, o si no, mañana lo va a activar, ustedes van a revisar ya. Eso, cuando es clase grabada, demora todavía en grabarse, de cada por lo menos un par de horitas, y se activa, ahí les voy a compartir, ¿ya? Ya, muchas gracias. Listo. Muy bien, estimados. Nos vemos entonces hasta la próxima clase. No se olviden, si que existiera alguna duda, tienen mi número de celular. Ya creo que la compañera había creado el grupo. Por favor, vamos a ser los dos, los administradores, ¿ya? ¿Correcto? ¿Quién había creado el grupo? Kenny, ¿no? Kenny. Ya, Kenny, por favor, los dos vamos a estar como administradores, Kenny. Ok, ¿Correcto? profesor, ahorita le pongo, no se preocupe. Ah, listo, ya te habías olvidado, Kenny. Muchas Listo. gracias, profesor. Nos vemos hasta la próxima. Profesor, antes que se vaya, no sé Sí. si, bueno, la petición que yo voy a pedir sería factible de que ella pueda crear los grupos como que para estar yéndonos, conociéndonos con compañeros que vamos